Alicia querida, finalmente acá con la agenda que tienes apretadísima, de verdad que te agradezco mucho que nos des un poco de tu tiempo. Me interesa sobre todo tocar un tema fundamental, creo que, bueno, en todo caso lo hablo a nivel personal y porque he leído mucho los libros de Dr. Joe Dispenza, y es esta idea en la que vivimos sin darnos cuenta en el pasado, perpetuando el pasado, ¿no? Uno cree que, digamos, el futuro es el día de mañana, pasado, planeas viajes, en fin, pero sin darnos cuenta muchas veces arrastramos emociones, sentimientos, costumbres, hábitos que nos hacen dar cuenta de que vivimos sin darnos tanta cuenta que estamos repitiendo algo. Y Dr. Joe te dice, ok, esto hay que romperlo para crear algo nuevo, para romper con el paradigma del pasado, algo que es, de hecho, un poco difícil. ¿Cómo vivimos en el pasado sin darnos cuenta y cómo rompemos eso? Qué buena pregunta y qué interesante y qué compleja a la vez, ¿no? Porque, ¿qué sucede, Micaela, cuando el cuerpo se convierte en tu mente? Okay. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se convierte en tu mente? Es cuando empiezas a actuar con las emociones del pasado, porque las emociones están estancadas en los centros energéticos. Entonces, la idea es liberar esas emociones estancadas con una práctica meditativa que ya la conoces, tú has participado en los talleres de Dr. Joe. Entonces lo que hacemos es liberar esa carga energética del pasado, porque la emoción es simplemente energía en movimiento. Y si tenemos emociones de vibración baja, por así llamarlas, ¿no? Estancadas en estos 3 primeros centros, lo que hacemos con la práctica meditativa es liberar esa energía para poder dejar espacio a crear energía nueva, energía de emociones elevadas, energía que te hace pues vivir en el momento presente. Entonces, una vez liberas energía, tú puedes tener una intención clara, tu mente está más tranquila, tu mente está más coherente, mente y corazón funcionan al unísono, entonces hay una forma de poder expresar libremente quien quieres ser. No estás atada a las emociones del pasado. Entonces es un entrenamiento que hacemos en los eventos de Dr. Joe, como tú bien lo has experimentado, y que empieza con la información, porque la información lo que te da es por decir, el software, ¿no? El programa para poder implementar todas estas prácticas en tu vida diaria, ¿no? Una vez que sabemos eso, hay que, digamos, lo que pasa es que como lo he experimentado y también arrastramos tantas emociones y esta costumbre de vivir en el pasado desde niños, desde infantes, que no es que cambiarlo requiere también como una intención y una energía muy poderosa. ¿Y cuál es la energía más poderosa? La del amor, querida. La del amor, la del amor. Y una vez que pasamos estos centros y llegamos, pues, y pasamos el cuarto centro, que es el centro donde está toda la energía poderosa, la energía del amor. Liberamos esa energía, pasamos a los demás centros y llegamos a nuestra conexión divina, que eso es lo maravilloso. Y me imagino que también tú lo has experimentado con la práctica. Sí, no, de hecho, pero sí es una práctica que requiere como, a nivel personal, un compromiso, porque es muy fácil también vernos inmersos en nuestras emociones, ¿no? Del pasado, en estar en modo víctima, ¿no? Entonces, es muy interesante romper con todo esto, porque de pronto estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, es dejar una parte tuya que te hace mal, pero con la que has vivido toda tu vida. Sí. Entonces, se mueven muchas energías. De verdad que sí, de verdad que sí. Es una práctica que requiere disciplina, que requiere autoobservación, porque no solo es sentarte, meditar, sino también autoobservarte durante tu día a día, ¿no? Y dejar que tú realmente seas el creador de tu vida. A eso quería llegar. Muchas veces nosotros esperamos, no, me voy a comprar la casa cuando suceda esto, o voy a hacer esto cuando suceda. Estamos esperando que nos sucedan las cosas. Ustedes lo que nos plantean es, no, tú tienes que actuar como si el resultado ya sea una realidad o ya estuviese en ti para que las cosas se den. Explícame un poquito eso, porque la gente debe estar diciendo, ¿Qué estamos hablando? Sí. Tú has mencionado nuestra definición de gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es una emoción elevada, ¿no? Y la definición de Dr. Joe Dispenza de la gratitud es sentir como si las cosas ya hubieran sucedido. Okay, eso es Imagínate qué maravilloso, ¿no? O sea, conectar con tu divinidad, cerrar los ojos, centrarte en tu corazón
y empezar a sentir esas emociones elevadas que son como un magneto. O sea, al final tú no tienes por qué ir a buscar, porque las cosas van a venir a ti. Van a venir a ti de la forma más inesperada. Y tenemos una fórmula para hacerlo, ¿no? La fórmula, como te decía, es cultivar esas emociones elevadas, pero también a la vez tener una intención clara. Porque si no tenemos la intención clara, vamos a ir al libre albedrío, ¿no? Entonces, requiere coherencia entre mente y corazón. Y bien dicen, ¿no?, esas enseñanzas que los pensamientos son eléctricos y las emociones son magnéticas. Entonces ahí va como que el desglose de esa fórmula, ¿no? Si tenemos una intención clara, un pensamiento claro y tenemos una emoción elevada, ya tenemos la fórmula mágica de poder atraer lo que queremos. Eso me parece un tema fundamental porque muchas veces creo que nos detenemos en la mente solamente, ¿no? Es que yo estoy pensando positivo, yo pienso positivo y no sucede nada en mi vida. Y eso me pareció fundamental de los libros que he leído de ustedes y de los talleres y tal, porque no se trata solamente de pensar, sino del ser, ¿no? O sea, de la comunión entre lo que tú piensas, porque si yo estoy constantemente pensando en abundancia, pero me siento poco merecedora, entonces ahí no se da la energía para que las cosas, eso me parece importante, porque muchas veces la gente se queda solo en la mente y trasciende, ese tema trasciende. Exactamente, trasciende la mente, ¿no? Solo hay dos formas de vivir, o vivimos en supervivencia o vivimos en creación. Entonces, si vamos a vivir en supervivencia, vamos a crear lo mismo del pasado, y justamente llegando al primer tema que tocamos, las emociones del pasado son las que dictan tu futuro, al final, ¿no? Entonces, si liberamos esa energía que está estancada en nuestro cuerpo de manera de emociones limitantes, como lo dices, liberamos esa energía y dejamos espacio para poder tener esa energía creadora y convertirnos en empoderarnos de nuestra vida, sin dejar que la vida nos lleve por el camino, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y esa es la magia de vivir en el momento presente. Porque no podemos crear si no escapamos del momento presente. Eso me parece sumamente interesante. ¿Qué sucede, y lo pregunto, cuando, por ejemplo, uno pasa por una pena profunda o un trauma? Que, claro, yo he estudiado mucho también psicoanálisis y también me tinca y acepto que uno a veces tiene que dejar pasar, o sea, las emociones también tienen que, una tristeza, un dolor, una pérdida. No quiero que la gente tampoco tenga una mala idea, no se trata de bloquear. Exacto. Eso me parece importante, porque mucho se puede confundir. Ese es un excelente punto, Micaela. Porque las emociones simplemente son información. Entonces hay que prestarle atención. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué estoy pensando en lo mismo y otra vez? ¿Qué tengo que aprender? Pienso que la curiosidad y la observación es una combinación ganadora en ese sentido, ¿no? O sea, realmente tener esa comunicación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, estar en completa armonía y escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está diciendo, o sea, nos pasa algo, nos falta algo. ¿En qué podemos cambiar? Es una oportunidad para crecer y para evolucionar. ¿Tú qué dices? ¿No te parece totalmente, o sea, se trata de crear un futuro, pero también como asimilando y dejando, es como decir, ok, yo arrastro una pena del infantil, ¿no? Una trauma, lo que sea. No se trata, a mi parecer, y corrígeme si me equivoco, de bloquear, sino decir, ok, te honro y te dejo libre para yo poder crear un nuevo futuro. Es más o menos por ahí. Linda manera de verlo, y estoy de acuerdo con esa filosofía de ver la vida. O sea, yo creo que toda experiencia es un aprendizaje. El pasado es información. Si te pongo una analogía del pasado, para mí es como ir a una librería y buscar el libro. ¿Qué puedo aprender de esto, no? Qué lindo, ¿no? Voy al pasado, ¿qué puedo aprender de mi pasado? Pero ya con una sabiduría. Como dice el Dr. Joe, wisdom, la sabiduría, es una emoción, es un recuerdo sin la carga emocional. Es un recuerdo sin la carga emocional. Cuando ya logramos tener esa sabiduría, podemos manejar nuestras experiencias de vida de otra forma. Tenemos ya la capacidad de poder, o sea, de no cometer
y no seguir en el mismo círculo, ¿no?, del pasado. Lo que me parece sumamente interesante de los libros también que he leído, que claramente cuando he leído todos que soy fans, es que hay gente que necesita evidencia, que necesita el cuadro, ¿no?, la medición cuántica, y eso me parece fundamental porque hay resultados concretos que uno ve en los talleres donde se mueven tantas cosas, pero para quien tenga duda, decir, no, bueno, esto no, la verdad que, ay, sí, bueno, ustedes realmente presentan evidencia concreta de cómo la energía se eleva y cómo de verdad uno cambia cuando uno hace estos ejercicios y cuando realmente logra entender cómo opera la vida. La ciencia es clave en esto, ¿no? Entonces, en los talleres avanzados, Dr. Joe y el equipo de científicos hacen lo que es el brain mapping, ¿no? Ven las ondas cerebrales, que para acceder al subconsciente tenemos que entrar a una determinada onda cerebral, ¿no? Son 5 ondas cerebrales. Tenemos beta. Ahorita nosotros estamos en beta. Estamos teniendo una conversación, nos estamos prestando atención la una a la otra, estamos intercambiando información. Tenemos después alfa, ¿verdad? El alfa es la llavecita, esa llave para poder entrar al subconsciente, ¿no? Entonces, el alfa, la onda alfa, la vamos a poder gestionar o llegar a entrar a esa onda específica a través del proceso meditativo, a través de estar en el momento presente. Luego de alfa tenemos zeta, que le llaman cita o cita, no sé cómo la llaman en español. ¿La recuerdas? Sí, Cita, sí, ¿verdad? sí. Entonces, esa es la onda cerebral que nos lleva directamente al subconsciente para poder cambiar todas esas programaciones. Entonces, todo ese tipo de herramientas de la tecnología las estamos usando en los talleres para poder observar qué sucede en tu cerebro mientras estás meditando, ¿no? Entonces, bueno, me estoy saltando algunas ondas, la onda gamma. La onda gamma es cuando ya estás en un estado de conciencia, cuando tienes experiencias místicas o cuando has pasado, es la mente, es la onda cerebral en las que los monjes tibetanos pasan la mayor parte del tiempo. Imagínate, irte a un retiro de 7 días y poder acceder a ese estado, o sea, qué maravilla, ¿no? Entonces sí, hay tecnología que está probando y que está corroborando las experiencias que la gente está sintiendo y no solo experiencias místicas, sino remisiones espontáneas de enfermedades que también suceden en esos talleres, ¿no? Que es la magia, ¿no? Ahora, ¿qué te llevó a ti, Yulisa, encontrar este camino? Porque siempre me interesa, digamos, la historia, digamos, ¿qué es lo que a uno lo motiva para apostar por esto y creer en esto, ¿no? O sea, ¿cómo si tú llegas a Dr. Joe y eres parte de su equipo fundamental? Bueno, golpes de la vida, ¿no? O sea, que te llevan a ese camino del autodescubrimiento. Fue un tema personal, ¿no? Que me llevó a buscar un cambio. En mí yo necesitaba un cambio, o sea, no estaba pasando por un buen momento emocionalmente, entonces empecé a buscar formas de sanarme, ¿no? O sea, hice de todo, psicólogo, ¿no? O sea, astrólogo, o sea, ya te imaginarás todos los caminos habidos y por haber, hasta que en un momento llega a mi vida el Dr. Joe Dispenza. Espontáneamente una amiga me dice, vámonos a México, compro mi ticket, ¿quién es este señor? Así, me fui completamente al vacío, como dicen, o sea, a experimentar algo completamente nuevo. Entonces, llegué al evento y quedé fascinada con la información y más que todo, no solo fue la información que me cautivó, sino la práctica y las experiencias que tuve ese día. O sea, yo había hecho meditación trascendental, había hecho pranic healing, hasta me había ido a India a practicar meditación en una escuela muy reconocida, pero fue con Dr. Joe que pude experimentar ese cambio en mí. Salí del evento, tomé decisiones que cambiaron mi vida, o sea, mente clara, coherencia, tomé decisiones que me hicieron, realmente giraron mi vida en un 180 grados, para qué decírtelo. Entonces ahí decidí, con ese cambio personal, me nació
seguir cultivando esta práctica, y salí del mundo corporativo y me dediqué a estudiar a Dr. Joe Dispenza, y me volví una de sus consultoras corporativas, y así viajo por el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y hago entrenamientos C-levels executives, ¿no? Compañías que necesitan ese casado en la neurociencia. Y ahora en Perú también estamos ofreciendo este servicio de consultoría, así que wow, súper lo lindo. máximo. Y sobre todo creo que la importancia de saber que nosotros, creo que es algo que me calma y que a su vez da un poquito de nervios, porque a veces uno quiere apoyarse en la pastillita, ¿no? En el psicólogo, en alguien que nos salve. Y doctor, yo lo que me está diciendo es, tú tienes el poder, te doy todas estas herramientas, necesitas comprometerte, pero tú eres el único al final del día que va a poder salvarte de una manera como honesta y a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí eso me parece como fundamental de todo lo que rescato, y es, todos somos supernaturales, solamente que nos han criado de otra manera y nos es muy difícil como conectar con nuestra propia sabiduría, ¿no? Es muy cierto, y lo lindo es que una vez que empiezas, ya tocaste esa divinidad en ti, ¿no? O sea, empiezan a ver esas transformaciones, ¿no? Una transformación, otra transformación, y el pasito a pasito vas cambiando tu vida, no solo tu vida y la vida de tu entorno, porque cambias tú y cambia tu entorno. O sea, la gente que te rodea empieza a decirte, wow, Micaela, ¿qué estás haciendo? O, Micaela, ¿qué te has puesto? ¿No? O sea, y simplemente es que estás contenta, feliz, meditando, viviendo en el presente momento y compartiendo con el corazón, compartiendo tu humanidad, tu ser. Exacto. ¿No? Y la importancia de vivir la emoción, estando en el presente, la emoción que queremos atraer, ¿no? Eso es fundamental. O sea, eso para mí fue clave, porque además es romper un paradigma, ¿no? De no quedarte en el pasado, sino decir, ok, quiero abundancia, no es que va a llegar, yo me siento abundante, y de verdad que yo les digo, es alucinante, porque lo he hecho y pasa un día, pasa media hora y de pronto las cosas se comienzan a suceder que hasta nervios me da. O sea, entonces por eso me parece, o sea, por eso digamos, es una filosofía y un estilo de vida que yo defiendo tanto, porque yo también lo hago desde la práctica, ¿no? Y hago las meditaciones y se mueven cosas y a veces también, en fin, ¿no? Pero creo que es algo importante para que la gente comience a investigar, comience a leer, asistir a los talleres, saber que esto existe y sobre todo saber que nosotros contamos con las herramientas para nosotros liberarnos de nuestro pasado. Entonces, has tocado un punto tan interesante, el de hacer la conexión con esa divinidad y no dejar que las emociones del pasado sigan dictando nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, porque una vez que ya tomamos el poder de nuestra divinidad, empezamos a conectar con nuestra esencia y vivir en el presente momento, es cuando la magia empieza a suceder. No tenemos que correr atrás de nada, sino viene a nosotros todo. Ay, maravilloso. Me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, te pasaste. Creo que en realidad esto siempre lo digo, es simplemente unos breves minutos para que la gente sepa, digamos, que esto existe y ya comiencen a investigar también y hacer la chamba a ellos también, ¿no? A veces mucha gente me escribe, ¿cómo es esto? Digo, lee los libros, asiste a los talleres, porque nadie va a hacer el trabajo por ti, y eso es algo fundamental. Eso es algo fundamental, sí. Micaela. Es muy difícil poder transmitir la información si no la has vivido, sobre todo esta información de Dr. Joe Dispenza, que es tan práctica, y él ha creado un lenguaje tan familiar para transmitirlo, conceptos tan trascendentes y científicos, y lo ha podido comunicar en un lenguaje fácil. Así que a cualquier persona que viene y me pregunta, Yulisa, ¿cómo haces? O sea, yo realmente les digo, si quieres empezar en la práctica, lee el libro Deja de ser tú, practica la meditación del libro, y si puedes asistir a un taller, asiste a un taller, regálate esa información, regálate esa puerta a crear un nuevo futuro. Y estaremos en Bogotá en enero, el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, así que espero verte ahí. Sí, yo también ya estoy visualizándome, estoy sintiendo la emoción ahí, o sea que yo creo que sí se va a dar.
Me encantaría Muchísimas tenerte ahí. Gracias. ¿Okay? Muchísimas gracias por gracias tu a ti, tiempo. Espero Micaela, que gracias. esto realmente les sirva a quienes nos escuchen. Gracias, gracias. Listo. Gracias. Bye. Bye.